Gloria a Dios. Tomen su Biblia en sus manos, santos. Vamos a hacer la declaración de fe en la palabra de Dios. A ver, digan todos conmigo fuerte, por favor. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Vayan al libro de Jeremías, por favor, capítulo número 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este maravilloso capítulo. Cuando lo tengan listo, me lo indican con un poderoso, fuerte y expectante amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías y rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, dice Jeremías, diciendo, todos en el 5, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esta es palabra de Dios, santos. Tengan la bondad de tomar su asiento. Esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que lleva como título Destino marcado. Destino marcado. Queridos hermanos, permítanme comenzar hablándoles acerca de un récord que es el que más a mí me ha impactado. Quiero hablarles de un récord de los Juegos Olímpicos, a propósito de que se acaban de celebrar en Australia los Juegos Olímpicos y que fueron muy polémicos por la manifestación que tuvieron en la inauguración, casi con una burla absurda, una burla repugnante para el cristianismo. Pero bueno, hoy quiero hablarles de un récord. Este récord se produjo en los Juegos Olímpicos del año 2000. En ese año se celebraban los Juegos Olímpicos en Sydney, la capital de Australia. Pues resulta que el récord que hoy les quiero hablar es el nadador que nadó 100 metros que más se ha tardado en la historia de los Juegos Olímpicos. Él es un nombre que seguramente ustedes nunca lo van a olvidar. Se llaman Eric Mozambani. Eric Mozambani llegó a Sydney, Australia, en el año 2000 para participar en los Juegos Olímpicos. Era el representante de su país, Guinea Ecuatorial, un país africano, que llegó a participar en la natación de los 100 metros libres. Eric Mozambani fue el que tuvo un récord, pero el que más tiempo se tardó nadando. El tiempo récord que llevaba la natación de los 100 metros era menos de 50 segundos. Pero Eric Mozambique resulta que hizo un tiempo de 1 minuto 52, es decir, 110 segundos se tardó para hacer esa competencia que los nadadores la habían hecho en un tiempo en récord de menos de 50 segundos. El punto es que llega y habían otros 2 participantes con él,
Pero esos participantes, uno era de Nigeria, de África y otro de un país asiático, ellos se tiraron a la piscina antes de que fuera la indicación de salida. Y estas personas fueron descalificadas precisamente por eso, de tal manera que el africano de Guinea Ecuatoriana, Eric Mosambini, se queda él solo para nadar. Y efectivamente le dan la señal de salida y él comienza a nadar. Los primeros 100 metros, una piscina olímpica tiene 50 metros de ida y 50 de venida. Los primeros 100 metros los nada de manera tranquila, pero ya se le notaba la falta de pericia y la falta de capacidad para poderlo realizar. Habían 14,000 espectadores. Le dan la salida a Eric Mosambini y él salta y empieza a nadar. El tiempo pasaba y la gente dijo, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Y por qué se tarda tanto? Nadaba estilo algo alocado, no tenía un método, no tenía una forma para hacerlo. Llega a los 50 metros primeros, se impulsa y sale de regreso. Ahí siente que se le empezaron a dormir las piernas. Estaba a punto de ahogarse en una competencia olímpica. Tanto así que la gente, miren el espíritu olímpico que hay del deporte como une. En Sydney, Australia, se puso de pie, empezó a aplaudirle y a gritarle el apellido Mozambique, y el hombre logró llegar y tocó la meta. Y él había roto un gran récord, 1:52, 110 segundos. Cuando llegó estaba a punto de desvanecerse. Los periodistas salen corriendo donde él y le preguntan, oye Eric Mosambani, ¿cómo es que lograste hacer esto? ¿Cómo lo lograste? Y dice él todo sudado, es que yo lo que sé es que no sé nadar. ¿Cómo? Y si no sabes nadar, ¿y cómo es que estás representando a tu país, Guinea Ecuatorial, en los Juegos Olímpicos como nadador de los 100 metros? Dice, no, yo sé nadar, pues, pero sé flotar, sé hacer de perrito, pero yo no soy un nadador profesional. Pero si no sabes nadar, ¿qué haces aquí? Y él da una explicación que realmente es bien interesante. Resulta que los organizadores de los Juegos Olímpicos en el año 2000 idearon un método para que aquellos países que estaban en vías de desarrollo tuviesen un representante para que fuera a competir en las Olimpiadas. Entonces le avisan al presidente de Guinea Ecuatorial que había una plaza para poder participar en natación. Y entonces el presidente le dice al de la federación, le dice al encargado de deportes, ministro de deportes, dígale por favor al encargado de la Federación de Natación que tenemos un cupo para participar en Sydney. Y le dice, señor, debo decirle que nosotros no tenemos federación de natación. Pues ahí vean cómo hace, le dice. El punto es que anuncian en radio y televisión y dicen, hay un cupo para un nadador que quiera ir a representar a nuestro país allá en los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia. Y se va Eric Mosambini, se va a presentar y dice, buenas, aquí estoy para venir a competir con los que son de natación. Y yo antes era atleta, pero ahora estoy animado para poder participar en natación. Y le dice, bueno, ya solo usted ha venido, así que a usted lo vamos a mandar. O sea, ya es campeón, pues, felicidades, campeón, le dice. O sea, no había otro más, a él lo mandaron por default. O sea, estaba tan vacío todo que deciden enviarlo a él. Y entonces le hacen la pregunta de rigor, ¿pero usted sabe nadar? Sí, le dice, vaya, ustedes deben saber que para prepararse para ir a representar a un país que pueden tardar 4 años de dieta específica, de acostarse temprano, de entrenamiento, de disciplina, de no abusar de trago, no fumar, no nada de eso, tener una vida limpia para ir. Y a Eric Mosambini solamente le quedaban 8 meses.
Entonces él empieza a buscar una piscina olímpica en toda Guinea Ecuatorial y no había ninguna. Entonces solamente había en un hotel una pequeña piscina que tenía 22 metros nada más. Y le dicen: te prestamos la piscina, pero venía a entrenar en la madrugada porque no queremos que nuestros huéspedes te vean. Él acepta. Y él mismo, yo he visto las entrevistas, todas las entrevistas de Eric Mosambini. Él dice y cuenta que realmente él aprendió a nadar en el mar, en los lagos y los ríos. Dice: todo lo que yo sé, un pescador me dijo: vas a nadar de esta manera y de esta otra. Un pescador enseñándole en el mar cómo tenía que nadar. Y entonces el hombre se va finalmente a Sydney y llega representando a su país, que solo iban 4 representantes de Guinea Ecuatorial. Él era el abanderado que llevaba la bandera de su país. El entrenamiento había sido de 8 meses. En la madrugada iba a participar en el hotel. Llega entonces a Sydney en el año 2000 y entonces la gente le preguntó: si no sabes nadar, si te has tardado mucho, has hecho el récord de que más te has tardado nadando en los 100 metros, ¿y por qué estás aquí? Y entonces Eric Mosambini responde: es que yo quería viajar en un avión. Yo quería andar en un avión y quería ir a otro país. ¿Y por eso te viniste? Sí. Y vaya que lo logró, porque estaba en otro país. Entonces uno se pone a pensar: Eric Mosambini, regresando a Guinea Ecuatorial, seguramente lo van a matar por el gran ridículo que fue a hacer en unas Olimpiadas. Pero no, es recibido como héroe. Es el deportista más importante de la historia que ha tenido ese país. Cuando lo reciben como héroe, el presidente lo invita, el presidente se motiva, hace 2 piscinas olímpicas y hace la federación de natación. ¿Y saben a quién nombran como profesor de la federación de natación? A Eric Mosambini. Cuando yo vi la entrevista que Eric Mosambini era el entrenador de la Federación de Natación de Guinea Ecuatorial, yo le dije: hey, vamos Eric, se te van a ahogar los muchachos, porque si les vas a enseñar tu técnica, papá, realmente estamos un poco jodidos. Pero él siguió capacitándose, siguió entrenando, logró bajar su récord a menos de 1 minuto y estaba listo estaba clasificado para ir y participar en las próximas Olimpiadas del año 2004, que fueron en Atenas, pero por un problema de visas no logró ir. Y yo dije: chica, Eric Mosambini ni siquiera Dios lo quiere, ¿verdad? Porque te imaginas, no le dieron visa. Y luego ya para el 2008, las Olimpiadas que fueron en Pekín, él ya no tenía la condición física para poder enfrentar de esta manera, pero muchos de sus estudiantes llegaron a representar a Guinea Ecuatorial. Y ustedes me dirán: pastor, ¿y cómo es que usted sabe tanto de él? A mí me apasionó este antihéroe. Cuando yo escucho el nombre de Eric Mosambini, a mí me agrada. Para algunos quizás sea un antihéroe, pero para mí es un hombre persistente que aún con todos los obstáculos que haya, aún con las dificultades, el hombre logró su propósito de pararse en Sydney, en unos Juegos Olímpicos. Eso es interesante. Es como El Salvador, pues. Nosotros quizás no tenemos el récord de goleadas en un mundial, pero estamos en los primeros, ¿verdad? 11-0, 11-1 ¿contra quién? Hungría. Muy bien, contra Hungría. Ahora, y ustedes me dirán: pastor, ¿y cómo es que sabe? Es que yo he leído todo. Entonces, es bien interesante esta historia. Ahora, yo quiero aterrizarla ahora con lo que quiero enseñarles esta mañana. Y es que, hermanos, escuchen esto: Dios establece un propósito en nuestra vida, inclusive desde antes de nuestro nacimiento. Escuche lo que le estoy diciendo. Dios estableció un propósito para su vida desde antes de su nacimiento. El versículo 5 que hoy hemos leído dice:
antes que te formases en el vientre de tu madre, antes que tú nacieras, yo te conocía y te consagré para ser profeta de las naciones. Dios tiene un plan. Queridos hermanos, nosotros no somos marionetas en manos del azar. Lo que nos sucede no es fruto de la casualidad ni de la contingencia. Cuando Dios nos creó, nos hizo con un propósito. Y lo importante es, escuchen esto, santos, descubrir ese propósito para el cual Dios nos ha creado. Descubrirlo. ¿Qué es lo que hace usted? Le voy a decir algo por mi experiencia. Cuando usted descubre verdaderamente su vocación, cuando usted descubre su propósito en la vida, cuando descubre para qué Dios lo ha llamado, usted es la persona más realizada. Tiene una vida memorable, trascendente, replicable. Una vida que en lo que usted hace en la tierra resuena en la eternidad, porque usted está hecho con un diseño y usted lo conoce, lo acepta y se mete en ese diseño. Está alineado con el plan de Dios. Pero cuando no cumplimos o no descubrimos el propósito y el destino para el cual Dios nos creó, nos convertimos en personas que vivimos de manera mediocre, sin rumbo, sin trascendencia. Vivimos una vida ordinaria, común y corriente. ¿Y cómo saber, pastor, cuál es el propósito que Dios me ha llamado? Eso es un misterio que se da solo entre el Espíritu Santo y usted. Pero sepan, si usted cada mañana hay algo que lo levanta, que lo impulsa, que lo anima, que lo desafía, quizá esté cerca de encontrar el propósito que Dios le ha encomendado. ¿Me están oyendo, santos? Ahora, el mensaje, le dije, lo he titulado Destino Marcado. Quiero que me escuchen acá. Y es que, santos, cuando Dios se aparece en la vida de una persona o en el camino de un individuo, es porque le recomendará algo que le va a complicar la vida, pero a su vez lo va a realizar plena y completamente. Alguien me diría, ¿y usted cómo descubrió que iba a ser pastor? Yo no lo descubrí tan rápido. Es más, yo anduve vagando taciturno por las calles de San Francisco en Estados Unidos buscando luz y dirección para mi vida, viviendo en un desierto espiritual que yo no entendía en la vida, aun aunque tenía, un carro parqueado, que tenía una tarjeta de crédito, tenía dinero en efectivo, pero era una persona vacía. Pero ¿qué pasó? Cuando yo entendí el propósito, cuando sabía que tenía un llamado divino, me vine de regreso para El Salvador y han pasado casi 25 años y este ministerio sigue parado todavía en pie. ¿Están oyendo, santos? Ahora, quisiera que utilizáramos el pasaje que hoy hemos leído, más bien el llamado de Jeremías, para poder entender cómo es que Dios llama a alguien, para poder entender cómo se descubre el propósito, para poder entender como Eric Musambani, ese propósito que él logró en su vida. Y vaya que ha viajado. Cuando fue a Australia desde Guinea Ecuatorial, él nunca se había subido en un avión y ahora lo andan dando testimonio, han escrito libros de él, lo han llevado a Estados Unidos y a todos lados. Hoy se ha subido a un montón de aviones porque encontró el propósito de su vida. Mis amados hermanos, veamos el caso de Jeremías. Todo llamado tiene 4 elementos. Permítanme explicarles muy brevemente, porque no quiero profundizar tanto en esto, porque no quiero hacerlo largo. ¿Cuál es la estructura de los relatos de llamado o las experiencias de vocación que encontramos en la Biblia? Hay básicamente 4 elementos que se dan en un llamado. Número 1, el contexto del llamado. Número 2, la teofanía. Número 3, el signo, la unción del Espíritu Santo. Y número 4, la misión que Dios encomienda. Permítame que le explique muy brevemente cada uno de ellos. Primero, el contexto. Es decir, es la concreción histórica en el tiempo, en el espacio en que Dios se aparece a una persona para llamarle.
es la ubicación en el tiempo y el espacio. Son las características sociales, económicas, políticas en las que Dios se aparece. Es el momento en que se encarna la palabra. Ese es el contexto. Nadie ha sido llamado fuera de su contexto. Siempre ha sido en un contexto, y como una característica han sido contextos muchas veces difíciles de poder enfrentar. Pero es el momento concreto en que Dios le habla a un hombre para poderlo capacitar y para poderlo enviar. Entonces ese es el primer elemento del llamado, el contexto. El segundo momento es la teofanía. La palabra teofanía es la manifestación de Dios, es la percepción sensible y directa con Dios. Es como Dios se aparece en la vida de un hombre y está seguro que le ha encomendado algo. Es la confrontación entre Dios y el hombre. Es el encuentro entre lo humano y lo divino. Es el encuentro entre lo eterno y lo efímero. Es el encuentro entre lo santo y lo pecador. Es el encuentro entre lo inmutable y lo que cambia. Es esa experiencia del camino de Damasco que tuvo el apóstol Pablo. Cuando Dios se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces van dos elementos que aparecen en el llamado. Número uno, el contexto del llamado. Número dos, la teofanía. Y número tres, está la investidura, la unción. O sea, Dios no te va a enviar si no te unge para la misión. ¿Están conmigo, santos? En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la unción, el signo. ¿Y para qué es la unción? Para la misión. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando hablamos del signo de la unción, es la percepción sensible y directa con Dios. Es la habilitación de Dios. Es depositar el poder de Dios en el poder humano. Es la unción del Espíritu Santo. Es la plasmación de llamado. Es cuando Dios te da la gracia, te da el carisma, te da el carácter para que lo que vas a hacer lo hagas con su autorización. Por eso los discípulos, después de estar encerrados por miedo a los judíos, se convirtieron en poderosos hombres de Dios. Pedro predicó la mañana de Pentecostés un mensaje que se arrepintieron 3,000 personas. Luego después otro mensaje, 5,000 gentes. Esa es la unción, el poder de Dios en lo humano. Entonces está el contexto, está la teofanía, está el signo, la unción y finalmente la misión. Cuando Dios te llama, te va a encomendar algo que vas a hacer en esta vida. ¿Me están oyendo, santos? Y cuando nosotros entendemos la misión, entonces nosotros estamos claros de que eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Muchas de las frustraciones que hay en este momento en la humanidad se refieren a que no han encontrado la misión, aunque no han recibido, no han sido obedientes a ese llamado. La tarea encomendada es la misión, las acciones concretas que se tienen que hacer, el mandato específico de Dios. Cuando Dios le dice: vas a ir a fundar una iglesia aquí al nororiente de San Salvador, y no es Estados Unidos, no es San Miguel, no es Santa Ana, sino aquí. Es cuando Dios te dijo: vas a ir a servir a este ministerio, vas a ser pastor ahí, vas a ser diácono, vas a ser líder, vas a ser alguien que va a tener una casa de oración. Esa es la misión que Dios te encomienda. Es el mensaje de Dios encomendado al hombre. ¿Me están oyendo, santos? Entonces, quedamos claros con esto. Todo llamado tiene 4 elementos. A ver, díganmelos por favor. Número 1, el contexto, es decir, el momento histórico en que Dios se aparece. Número 2, la teofanía, cuando Dios se manifiesta. Número 3, la investidura. Y número 4, la misión que Dios te va a encomendar. Ahora, tomemos como ejemplo el ejemplo de Jeremías y veremos cómo Dios hace esos 4 elementos con este hombre. Vayan por favor al versículo número 1 de la palabra que hoy hemos leído y veamos en primer lugar el contexto del llamado de Jeremías. ¿Me están oyendo, santos? Muy bien, ¿tienen abierta la Biblia? Dice el Señor: las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot,
en tierra de Benjamín. Versículo número 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Miren ustedes cómo está ahí. En estos versículos se evidencia el contexto del cual Dios llamó a Jeremías. El contexto en el cual se da el llamado de Jeremías nos demuestra que la vocación o el llamado es un regalo de Dios en tiempos de crisis. Escuchen esto, santos. Lo que nos está diciendo, porque el contexto fue un contexto de esclavitud, es un contexto de dolor cuando el pueblo de Israel había sido deportado a Jerusalén. Entonces el contexto del llamado de Jeremías nos demuestra que la vocación de Dios es un regalo en tiempos de crisis. Pueden haber crisis, pueden haber tormentas, pero Dios nunca dejará a su pueblo sin su palabra. Siempre levantará hombres y mujeres para que se paren en la brecha como heraldos del evangelio y de las buenas nuevas. O sea, hay algo interesante acá. Veamos algunas cosas generales. ¿Dónde se da? Dice que Sanatot. El padre de Jeremías se llamaba Elías. Era contemporáneo de Josías, de Joacín, de Sedequías, rey de Israel. Cuando leemos esos nombres en los primeros versículos, nos damos cuenta inmediatamente de que, queridos hermanos, esos nombres pertenecieron a una época en crisis del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel estaba a punto de ser llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia en tiempos del rey Nabucodonosor, que era el gran emperador sobre la tierra. En ese contexto vino la palabra, es decir, la crisis de una ciudad que no conoce la necesidad de volver a Dios. Va a ser uno de los temas que Jeremías va a abordar y le va a decir: ustedes no se quisieron volver a Dios y por eso Dios los ha llevado cautivos. Se los llevó cautivos durante 70 años que estuvieron en Babilonia. ¿Me van siguiendo acá, santos? Y es que déjenme decirles, santos, un detalle muy importante, y es que realmente cuando el pueblo le da la espalda a Dios, vienen las crisis. ¿Habrá algo de familiar en nuestro contexto actual? ¿No se ha puesto a pensar que muchas de las crisis económicas, familiares, muchas de las crisis que usted vive de salud y todo lo demás, tienen a la raíz el hecho de que nosotros le hemos dado la espalda a Dios, que Dios ha pasado a un segundo lugar? Pero gloria a Dios porque estamos acá. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos viene a recordar cuál es nuestro llamado. Entonces ese es el contexto de dolor, contexto de esclavitud, contexto en el cual el pueblo va a ser llevado cautivo a Babilonia. Veamos el segundo momento, que es la teofanía. Versículo 4, por favor. Vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo número 8. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y dije: Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque yo soy apenas un niño. Y me dijo el Señor: no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová de los ejércitos. ¿Oyeron eso, Sam? Primero, del versículo 4 y 5 se da claramente la manifestación de Dios, la teofanía. Porque dice el texto en el versículo número 4, dice: vino pues palabra de Jehová a mí y me dijo: antes que te formaras en el vientre de tu madre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta de las naciones. El llamado de Jeremías nos debe de enseñar a nosotros cuán íntimamente Dios nos conoce, santos. Porque desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te conocía y te consagré.
hay un salmo que dice: mi embrión vieron tus ojos. Es decir, desde que estamos en el vientre de su madre. Es decir, Dios desde antes que naciéramos nos avalúa, nos da sentido y dirección, nos cuida mientras estamos en el vientre de nuestra madre. O sea, no somos un accidente. Usted no es como se llama, usted no está acá por una calentura de su papá y su mamá y ahora nació así accidentalmente. No, hombre. Usted no está acá porque es fruto de una violación, aunque haya sido. Usted no está acá fruto de un descuido de muchachos adolescentes y que se van con calentura a la cama y de repente, pum, amanecieron y ahí está embarazada y surgió usted. No, ese no es el Dios de la Biblia. Dios planea nuestras vidas mientras se forman nuestros cuerpos. Si no, díganme ustedes, el ejemplo mío quizás pueda servirles. Y perdón que les hable tanto de mí, pero yo, o sea, ¿cómo fui que nací? Yo le pregunté a mi mamá y le dije: decime la verdad, no hay ningún problema. No, me dijo: yo trabajaba de doméstica en la casa de tu papá era casado, tenía 13 hijos, una hembra, 12 varones, vivía en el casco de la hacienda, yo fui a cocinar ahí y de repente tu papá me empezó a conquistar y un día quedé embarazada y desde que quedé embarazada ya no me dijo nada. Esa es la historia mía. O sea, vengo de un hogar desintegrado. Un hombre que lo visité para poder hablar con él y conocerlo y me dijo: vos no sos mi hijo. O sea, yo tendría todas las condiciones ahora frente a la juventud y un montón de esta generación de cristal que por todo se molestan y que parecen emo y que se van a matar porque los papás no le prestan atención, porque no le compran el iPad o porque no están con él. No, hombre, no friegue. Entonces me voy a matar 1000 veces yo, pues. Me voy a matar 1000 veces yo que no conocí a mis padres. Pero aún, a pesar de venir de un hogar desintegrado, a pesar de que mi padre, qué sé yo, no supo protegerse, a pesar de que mi madre cedió a esa situación, a pesar de que mi papá era casado, a pesar de que mi mamá tenía hijos de otro lado, pero yo quiero decirles que al hacer una vista atrás, yo no creo nunca que yo nací por un accidente. Yo nací por un propósito. Y desde antes que estuviera en el vientre de Dios me conoció. Dios me consagró para ser profeta de las naciones. Y para que esta mañana hubiera un profeta de Dios que se levantara con la autoridad del Espíritu y les predicara la palabra a ustedes. Esa es la realidad. Nuestra vida, santos, es una narración perfecta delineada por el Señor. Desde que nacemos hasta que nos toca mudarnos a la casa del Padre. Es una historia narrada. O sea, Él es el que nos llama. Él es el que nos llama. ¿Y qué es el llamado? Pues el llamado es la revelación divina que nos confronta con la voluntad de Dios y nos reta a vivir con dedicación a esa voluntad de Él. El llamado es cuando Dios se mete en nuestra vida, en lo que estamos haciendo y nos inspira para hacer otra cosa para Él. De repente usted puede ser profesional o de repente puede vivir en otro país. En mi caso, cuando Dios me llamó y me dijo: esto quiero que hagas, y te vas a ir. El llamado también es, queridos hermanos, es cuando Dios reclama todo nuestro potencial. No para tener dinero, prestigio, fama, poder, sino para servir, compartir, amar y perdonar. Es cuando Dios te dice: hey, todo el potencial que tenés, yo lo quiero utilizar para la honra y la gloria de mi nombre. ¿Están oyendo, santo? El llamado es la palabra retadora que reorienta nuestro sentido de dirección. Cuando ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para los demás. Eso es el llamado. El llamado es lo que nos inquieta. El llamado es lo que no nos deja tranquilos hasta que nosotros le respondemos al Señor. Por eso dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jeremías y le dijo: antes que te formase yo te conocí, te consagré para ser profeta de las naciones. ¿Y qué responde Jeremías? Versículo 6. Y dice: ay, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un niño. Es que nosotros frente al llamado, santos, siempre ponemos excusa, ¿va? Ay, no, ¿cómo voy a servir? ¿Cómo voy a diezmar? ¿Cómo voy a tener una célula?
¿Cómo voy a hacerlo si yo no sé hablar? Yo soy chueco, yo no puedo, que no sé qué. Hermano, la respuesta del profeta es la manifestación de que el mensaje era profundo y que él no lo podía realizar, pues. Hay veces cuando Dios nos encomienda grandes cosas, uno dice, ¿cómo voy a hacerlo? Hace 8 días yo no estaba acá, estaba fuera del país y no estaba de vacaciones. La gente que está cercana a mí sabe lo que he andado haciendo. Pero en esa negociación que estaba haciendo, qué interesante es. O sea, el hecho de saber que Dios lo encomienda, que Dios lo acompaña y lo protege. Y yo hablando con tanta autoridad frente a esa gente. Entonces, pero queridos hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál es la excusa por la cual usted no realiza la obra que Dios le ha encomendado? No hay ninguna excusa. No tengo dinero, por mi mujer, por mi marido, no lo puedo hacer, yo no sé hablar, yo nada. No, hermano, ¿cuál es la confirmación del llamado? ¿Qué es lo que Dios le responde? Versículo número 7. Mire la respuesta de Dios y dice, pero el Señor me dijo, no digas que soy un niño, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir lo que yo te ordene. No temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. No, que yo no puedo predicar en una célula. Yo estoy contigo donde quiera que vayas. Yo estoy contigo donde te envié. Vas a ir y vas a decir todo lo que te ordené y no vas a tener miedo, porque yo estoy contigo para librarte. Es decir, Dios no envía a nadie sin su bendición, sin su unción. Inmediatamente después viene, después del contexto, después de la teofanía, viene la investidura. Porque mire lo que hace Dios, el signo, la unción. Versículo 9. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. He puesto en tu boca mis palabras. Es decir, Dios estaba demandando que Jeremías fuera como el mensajero fiel, a pesar de los atentados que él pudo haber tenido en su contra. Bueno, de hecho hasta lo metieron preso a Jeremías. Y es que, hermanos, yo siempre he dicho que Dios elige, que Dios llama, que Dios unge, que Dios te prepara y que Dios te da poder para enviarte. Esa es la naturaleza de todos los llamados: elegir, llamar, capacitar, ungir y enviar. Dios siempre lo va a hacer y Él te va a delegar autoridad. Nunca te va a mandar vacío, nunca. Ustedes me dirán, pastor, ¿y cuál es la clave de que un siervo de Dios se pare con tanta autoridad domingo a domingo a hablar en nombre del Señor? No es por mí, hermano. No, si fuera por mí, yo soy un pecador desgraciado y con falencias y tantas cosas y tantas debilidades. Pero cuando me subo aquí estoy claro que yo no vengo a transmitir un mensaje mío, sino el mensaje que creo que Dios me ha dado para ustedes cada mañana que vengo acá. Entonces eso es lo que hace diferente. Finalmente está la misión, lo que Dios le encomienda. Versículo número 17 dice la palabra, pero tú prepárate y ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas entre ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. Hermanos, déjenme terminar con esto. El éxito de nuestro servicio es hacer exactamente lo que Dios nos ha ordenado. El éxito de nuestra vida, escuchen esto, hermanos, por eso el mensaje se llama destino marcado. El éxito de su vida se centra en hacer exactamente lo que Dios le ha ordenado. De lo contrario tendrá una vida en neutro. Sí, tendrá una casita, dinerito, quizás un carro, pero estará en neutro, no va para adelante ni para atrás. Pero cuando usted está enfocado en su llamado, cuando usted sabe lo que ha hecho, es decir,
cuando sabe cuál es la razón de ser en su vida tiene trascendencia. Da ganas de levantarse cada mañana. Hay inspiración, hay alegría, hay ánimo, hay desafío, hay trascendencia. Y Dios envía sobre las naciones y reinos para hablar su palabra a Jeremías. Ese es el Dios que nos está enviando a nosotros. Hermanos, sepan una cosa, lo que le dice en el versículo 9: y lo tocó en la boca y le dijo: he puesto en mi boca tus palabras. No vamos solos, el Señor ha puesto en nuestra boca sus palabras. Termino con esto. A usted que ha venido esta mañana acá, Eric Musambini, de Guinea Ecuatorial, pensó en algún momento que estaba por accidente ahí. Sin embargo, su vida le enseñó que tenía un propósito por el cual estar ahí. Jeremías fue llamado desde el vientre de su madre siendo joven, y él mostrando todas sus falencias, inseguridades y debilidades, pero Dios confirmándolo para el llamado. Este es el día en que Dios te desafía para decirte: tengo algo más para ti. No solamente estar viviendo la vida como trabajando, durmiendo y comiendo. No, señores, la vida es más que eso. Responda al llamado divino y usted será la persona más feliz, realizada. Y habrán problemas y tormentas, pero como estará en el designio de Dios, todo eso tendrá seguridad de que el Señor estará con usted a donde quiera que vaya. ¿Lo creen, santos? Dale el mejor de los aplausos al Señor. Vamos, apláudele si crees en la palabra. ¡Aleluya! Dios te ha llamado. No eres un accidente. Dios tiene un propósito en su vida. Tu futuro está marcado por Dios. El Señor camina contigo. Ponte de pie, santo.